Muy buenos días a todos, amigos y amigas de la historia. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Profes del Pasado. Yo soy Tomás y estoy acá acompañado, como siempre, de mi buen amigo Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Hola Tommy, ¿cómo andas, che? Todo bien acá, todo tranquilo. Acá con ganas de grabar ya este cuarto episodio desde que empezamos en febrero. Exactamente, el primero fue de San Martín, el segundo Crisis 2001, el tercero de Guerra Fría y ahora con un tema particular en una fecha particular, ¿no? Exacto, habíamos dicho en el último episodio que íbamos a tocar un tema de Argentina y bueno, acá está, cumplimos. Muy bien, muy bien. Antes de comenzar o seguir con el tema, en realidad, del central de este podcast, me parece muy bueno presentar a nuestros invitados de lujo, que fueron mis profesores de secundaria. Por un lado tenemos a Hugo Alfredo Fiandrino. Hugo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para ustedes y para todos. Gracias por lo de lujo. Muy Es que amable. son de lujo, son de lujo, son de lujo. Bueno, Hugo sigue siendo, profesor de historia, sí, estudió en Santo Tomás de Aquino, partido de San Martín, tiene una maestría en dirección, es profesor en la escuela Nuestra Señora del Valle y además es director de la escuela Vicente Chas en la educación secundaria, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a José Wasinger. Hola, José. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, muchas gracias, José, por asistirnos. No, ustedes. Bueno, José es profesor y licenciado en Historia de la UBA, fue investigador del CONICET, fue miembro de la Junta Histórica de Corrientes, está estudiando el doctorado en Historia, vamos a destacarlo también, y es profesor de Historia en el Vicente Chas y en la Escuela Nuestra Señora del Valle. Así que un gusto, José, nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias Bueno, a ustedes muy por bien. asistir acá a este cuarto programa. Una aclaración para aquellos que nos estén siguiendo, porque estamos viendo que cada vez es más gente la que se va sumando ahí a la escucha del podcast y queremos agradecerles mucho por eso. Lo que se estuvo subiendo durante el mes pasado fue no episodios del podcast en sí, sino unas charlas que hicimos antes de la creación de este podcast que se llaman Charlas del Pasado. Es parte de un proyecto que nosotros tenemos en Instagram, ¿sí? Nosotros tenemos un Instagram que se llama Profes del Pasado, a donde el año pasado, justamente, valga la redundancia, estuvimos realizando algunos conversatorios con gente invitada, tocando diferentes temas históricos, etc. Esos archivos nosotros los recuperamos y los subimos para que ustedes también puedan escucharlos y disfrutarlos en esta plataforma. Cada tanto vamos a ir subiendo también estos bonus track chiquititos que consisten justamente en las grabaciones en el audio de estas charlas que nosotros hacemos en Instagram, ¿sí? Porque este proyecto nosotros lo continuamos este año, ¿no, Santi? Exactamente. Próximamente, si no calculo mal, muy pronto vamos a tener el podcast sobre la reforma constitucional 1994 que hicimos con el doctor Daniel Pérez, que se subió en Instagram, así que próximamente va a estar subido a las plataformas de podcast. Y así que hoy tenemos un programa especial, ¿no, Santi? Sí, la verdad que sí, tenemos un programa muy especial, no solamente por los invitados de lujo que nos acompañan, sino también porque vamos a tocar ciertos temas que en los colegios o instituciones escolares no se ven mucho, ¿no? Por un lado vamos a criticar la forma que se da en los colegios, quién lo dio, que es Bartolomé Mitre, con su historiografía oficial. Vamos a hablar qué es lo que propone y qué es lo que se quiso instalar y qué se quiso legitimar. Y también vamos a hablar un poquito también de la corriente de izquierda, ¿no? Cómo ve la izquierda en rasgos generales al 25 de mayo, ¿no? Que es el hecho que nos conmemoramos hoy como sociedad argentina, ¿no? Y no solamente argentina, sino también como sociedad sudamericana. Y también vamos a hablar un poquito de la figura olvidada de Cornelio Saavedra, que me parece muy importante destacar y que fue olvidada y que se destacó muchísimo más la figura de Mariano Moreno, ¿no? Más que nada en relación a como dijimos antes, la historiografía oficial, ¿no? Exacto. Así que a tener en cuenta, este va a ser un programa especial justamente por eso. Vamos a abordar un tema histórico de una manera un poquito más profunda. Sí, ahora con nuestros invitados vamos a profundizar en eso, pero aclarando eso, este va a ser un programa diferente, va a ser un programa donde vamos a profundizar mucho en lo que es el núcleo duro de la historia, pero que igualmente esperamos que puedan disfrutar. Bueno, vamos a entrar en el tema, pero antes de explicar bien el tema a nivel historiográfico, qué pasó el 25 de mayo, me parece muy ideal hacer un pequeño contexto sobre
qué fue lo que pasó en esa época, porque no podemos analizar de manera aislada, que después le vamos eh, a cuestionar o criticar un poquito a una corriente historiográfica. Me parece bien entrar en contexto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en tiempo y espacio, no, Tommy? Exacto, exacto. Bueno, acá es donde viene mi pequeño aporte a la cuestión. Yo me voy a encargar un poco de dar un breve contexto, ¿sí? Ya que entendemos como docentes de historia que no se puede estudiar, analizar o debatir un hecho histórico, un proceso histórico, sin tener en cuenta el contexto que le rodea, ya que este le otorga cierto significado, le otorga básicamente un sentido. En mi caso, voy a dar un pequeño contexto, un muy breve contexto, de qué era lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Y particularmente en el Imperio Español hacia 1810. Aclaro que no voy a desarrollar todo el tema de manera muy extensa, ya que en el primer episodio de este podcast hicimos ya un análisis bien concienzudo sobre todo esto. Aclaro, voy a estar utilizando como base un texto de la doctora en Historia Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina 1806 a 1852. ¿Sí? Recuerden que nosotros siempre usamos algunos textos de base para poder desarrollar nuestros podcasts. En el capítulo 2, Una monarquía sin monarca, Ternavasio desarrolla algunos ejes. Esto es lo que yo voy a usar de base para poder comprender bien el tema. Hay que tener en cuenta que Europa en 1808, que es donde vamos a arrancar este pequeño contexto, estaba atravesando lo que se conoce como las guerras napoleónicas. Sí, había una expansión del primer imperio francés de manos de Napoleón Bonaparte. Napoleón tenía planeado asaltar lo que era Portugal y para esto tenía que pasar sobre el territorio español, ¿sí? Para esto le pidió permiso a España, que era su tradicional aliada, para cruzar su territorio. Pero cuando estaba cruzando, justamente, lo que hizo fue terminar ocupando el país. ¿Por qué nos importa este aspecto de la España peninsular? Bueno, porque le da pie a todo un desarrollo que va a desembocar en lo que ocurre en 1810. En ese momento gobernaba en España Carlos IV, que tenía un gobierno bastante desprestigiado por una serie de escándalos en sus funcionarios, especialmente el ministro Godoy, y que atravesaba una serie de disputas familiares. Es por eso que en 1808 estalla el motín de Aranjuez, en el cual se destituye a Godoy y Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII. Justamente es Napoleón quien aprovecha esto. Y es aquí cuando ocurren los sucesos de Bayona. ¿Por qué nos importa esto? Porque Napoleón intercede un poco en la monarquía española y hace que Fernando VII le devuelva la corona a Carlos IV y Carlos IV se la dé a José Bonaparte. Entonces, ¿ya quién gobernaba España? No lo gobernaban ya la monarquía borbónica, la dinastía borbónica, sino que gobernaban los Bonaparte. Esto es bastante importante porque un rey no podía renunciar a la corona sin el consentimiento de su reino en la tradición monárquica europea. Esto sacude las bases de todo el reino y el imperio español, básicamente porque al ser tan inmenso, el principio de unidad residía en la autoridad del rey. Acá es cuando hay dos opciones, o jurar fidelidad a Bonaparte o no hacerlo. Igual, Tommy, para agregar un punto al contexto, me parece interesante, es que ya el Imperio Español no venía bien. Y por algo implementan lo que son las reformas borbónicas, ¿no? Por el tema del contrabando y por la falta de control también en términos políticos, ¿no? O sea, ya venía con un desgaste. No es que fue de un día a otro, que en gran parte fue en eso cuando pasó el ingreso de Napoleón a España, pero ya venía con un desgaste bastante marcado, ¿no? Exacto, exacto. Y eso justamente se traduce en este momento de crisis también. Pero hay que tener en cuenta que, y esto es muy importante, y lo voy a recalcar, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, que no toda la población española le juró fidelidad al nuevo rey José Bonaparte, sino que se formó un sistema de juntas. En las diferentes ciudades se fueron formando juntas de gobierno que lo que hacían eran guardar la autoridad de Fernando VII hasta su regreso, que en ese momento se encontraba preso en lo que era Bayona. De aquí que se conformara una junta central gobernativa del reino que iba a dirigir la guerra de independencia española. Entonces, recapitulando, 1808, los Bonaparte acceden al gobierno en España y se forma una junta central gobernativa del reino que inicia la guerra de independencia española. Hasta acá vamos a dejar España. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento en Hispanoamérica? Para los territorios hispanoamericanos, la ruptura de la cadena de obediencia afectó a todo el imperio, porque los territorios americanos pertenecían directamente al rey. Entonces, ante esta situación, hubo una réplica de la formación de juntas de la península
en distintas zonas de los virreinatos en América, ¿sí? Siendo el primero el de México en 1808. Estas juntas americanas coincidían en la fidelidad a la corona, pero alternaban algunos reclamos heterogéneos según la región del continente o la jerarquía territorial de las ciudades. En fin, esto es bastante importante porque el movimiento de juntas se replicó en diferentes zonas del territorio, ¿sí? Pero cuando estaba ya la Junta Central, que dijimos que se había formado en la península, que había decidido integrar a estas juntas a este movimiento que había iniciado, ¿sí? Declarando que los virreinatos no eran más colonias, sino parte esencial e integrante de la monarquía española, cuando se trata de llevar adelante este proyecto de manera concienzuda y de manera un poco más concreta, se impide porque las tropas napoleónicas conquistan Andalucía, se contrae esta junta y la junta se disuelve. Entonces, en España nos encontramos con que está siendo invadida por Napoleón y se está formando un sistema de juntas para combatir justamente esa invasión. En Hispanoamérica se está replicando y estas juntas están teniendo también ciertos reclamos que son heterogéneos, no siempre van a coincidir entre ellos. Ahora bien, para cerrar, ¿qué estaba pasando acá en el Virreinato del Río de la Plata? ¿Hubo juntas? ¿Hubo movimiento juntista también acá? Sí. Tenemos el que conocemos todos, que es el del Cabildo, justamente, del 25 de mayo de 1810. Pero no fue el único. Cuando llega todas estas noticias al Virreinato del Río de la Plata, es una situación particular porque había una coincidencia de dos crisis de autoridad. Por un lado, la crisis local desencadenada por las invasiones inglesas, y después la crisis que surge por la abdicación de Fernando VII. Había un desprestigio muy grande hacia el virrey Liniers, que había sido un héroe importante durante la defensa de los ingleses, que era criticado ahora por sus relaciones con los portugueses y su ascendencia francesa. Entonces se le acusaba de pro-francés y de conspirar con los Bonaparte. De acá que van a surgir una serie de juntas que capaz no son tan conocidas para el público en general, pero que podemos mencionar como la Junta en Montevideo de 1808 y un primer movimiento juntista en el Cabildo de Buenos Aires en 1809, que era más que nada como intentos de ir en contra de la autoridad del virrey Liniers, ¿sí? Finalmente, ya para ir concluyendo lo que ocurría acá en el Virreinato del Río de la Plata, en 1809 arriba de la región el virrey designado por la Junta Central, Baltasar Hidalgo de Cisneros, que venía con el fin de pacificar las discordias en Buenos Aires y a la vez aplacar cualquier movimiento revolucionario. Sin embargo, la creación de nuevas juntas en el norte del territorio y la propagación de las noticias sobre la conquista de Andalucía complicaron la misión que tenía. Y ahí es cuando llegamos ya a 1810, y cuando ya le voy a dar el pie acá a los compañeros, a donde un grupo dirigido por Cornelio Saavedra, ante la situación y ante las noticias que llegaban, empieza a insistir a Cisneros sobre la posibilidad de convocar un cabildo abierto. Así que hasta acá termina mi parte. Santi, ya les doy el pie a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Tommy. Gracias por el contexto. Cuarto episodio. Un tema particular, una fecha particular, ¿no? 25 de mayo de 1810, un tema que capaz se analiza, que se sigue analizando como se analiza hace 200 años, me parece a mí, o más que nada desde 1880, y que lamentablemente, a mi criterio, yo digo lamentablemente, se sigue enseñando así en los colegios, ¿no? O en los actos, ¿no? Como dicen los manuales escolares, con una visión narrativa, una visión lineal, una visión única, y que no se tienen en cuenta otras visiones u otras miradas históricas, ¿no? Porque la historia, como nosotros la hemos aprendido, no es objetiva, es sumamente subjetiva y tiene distintas corrientes historiográficas, ¿no? Para empezar, yo creo que primero hay que hablar de esa historia oficial o la historia del Estado, me parece a mí, que surgió a partir de 1880 o la generación de 80. Yo destaco que voy a realizar mis aportes a partir de la lectura de un ensayo llamado La Revolución de Mayo, una verdadera revolución, de Hugo Velázquez. Va a hablar primero de que la Revolución de Mayo fue la fundación de una identidad nacional. Va también a destacar que fue la conformación de una nación libre, o fue el comienzo de una nación libre, y que fue el fin de la opresión realista, ¿no? Y que también, y esto es un dato a destacar que nunca se tiene en cuenta en la escuela, que según la historia oficial se fomentó los ideales a partir de la Revolución de Mayo, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Que acá quiero hacer un punto y aparte, que son los mismos ideales de una sociedad discreta, como es la masonería,
me parece a mí. Aunque en ese tiempo tenía solamente fines políticos. Después, a partir de 1853, tenía fines antirreligiosos, ¿no? Y además, para destacar que la Revolución de Mayo fue el primer hecho, y pongo entre comillas hecho, histórico de la historia argentina. Según la historia oficial, ese fue el primer hecho. Y que se constituyó un gobierno provisorio basado en suplantar al rey cautivo que era Fernando VII, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? Y si quieren aportar, Hugo y José también, no hay ningún problema, así vamos hablando. Bueno, Dale. dale. Para mí, ahí ya tendríamos para discutir no solo en un podcast, sino a lo largo de todo un año se podría llegar a discutir varias de las concepciones que vos decís que sí, es verdad. Se siguen enseñando porque en los profesorados de historia se sigue diciendo lo mismo, porque en las universidades se siguen diciendo lo mismo, porque lo que se enfrenta no es una concepción de la historia, sino que se sigue enfrentando una concepción de país, en realidad. Entonces, para un país o para el otro, vos lo que necesitas es la reafirmación de tu tradición histórica. Por eso te dicen que se establece la identidad nacional. Ahora, si nosotros vamos a ver quién es el que realmente empujó la Revolución de Mayo, que es don Cornelio Saavedra, vamos a ver que él no estaba buscando la independencia. Él y el grupo saavedrista no buscaban la independencia. Es más, a Saavedra en parte se lo juzga porque no quería esta independencia, no quería caer bajo el dominio inglés y porque aparte tengamos en cuenta que algo que está muy de moda, pero que está muy callado en muchos casos, don Cornelio Saavedra era hijo de una mujer nacida en el Perú de familia incaica. Así que tampoco le ha gustado mucho a nuestra historiografía oficial ese punto. Identidad nacional. La identidad nacional no se puede forjar en un día, ni en 2 días, ni en poco tiempo. La identidad se va dando a lo largo del tiempo y muchas veces, fíjense, esa generación del 80 atacó a la figura del gaucho y sin embargo hoy sigue siendo el gaucho un ideal y un componente de nuestra propia cultura. Continuamente decimos, che, haceme una gauchada, o alguien te pide una gauchada en el sentido de algo bueno. Libertad. ¿Qué decía San Martín? Seamos libres, lo demás no importa. Y sin embargo, por ejemplo, lo tenés a Alvear, que quiso hacer un acuerdo con Inglaterra para convertirnos en colonia británica, en 1815, ¿no? Opresión realista. Opresión, el 90% de los que llevaron adelante la revolución, tanto del lado de Saavedra o del lado de Moreno, tenían estudios universitarios, en la mayoría, en 2 de las universidades que existían en el Virreinato del Río de la Plata. ¿De qué opresión me hablan? Si se recibieron en universidades. Eran obviamente de clase alta, no eran de clase baja, o eran grandes comerciantes. Entonces tenían un pasar muy, muy elevado. Sí, José, que querías decir algo. Sí. No, quería retomar esto, lo de la historia oficial. Claro, vos decís ahí, Santiago, de 1880, que es cierto, pero yo me remitiría más bien a la generación del 37, y sobre todo, bueno, el libro fundacional de la historia oficial es la historia de Belgrano. Es interesante pensar por qué Mitre, como que se le escribió la historia oficial, por qué eligió la figura de Belgrano. Y sobre todo, es algo que iba a comentar pero más adelante, pero cuando uno lee la historia de Belgrano de Mitre, él dice, ¿quiénes son los dos protagonistas, o quiénes son los protagonistas de la Revolución de Mayo? Moreno y Belgrano. El resto, bueno, también fueron protagonistas, pero menores, y entre esos protagonistas menores lo pone a Saavedra, pero las figuras centrales de la Revolución, para Mitre es Moreno y Belgrano. Y con esto también quería comentar otra cosa, la producción historiográfica que hubo desde que Mitre escribió hasta el día de hoy. ¿Cuántas biografías se han escrito sobre Moreno y Belgrano y cuántas sobre Saavedra? Si bien hubo muchas revisiones, pero sigue siendo totalmente desbalanceado e injusto, vamos a decir, hacia la figura de Saavedra. Si uno mira la cantidad de biografías sobre Belgrano y Moreno, es impresionante.
Y sobre Saavedra casi no vas a encontrar, está la de Guillermo Furlong. Después no sé si hay otras más. En cambio, la de Moreno, hasta los años casi sale una biografía sobre Moreno. No sé qué más se puede agregar. Y bueno, y uno de los que más biografías escribió sobre Moreno es el que terminó consolidando la historia oficial. Es el caso de Ricardo Levene, que es el padre, vamos a decir, de la nueva escuela histórica. Escribió 4 libros sobre Moreno. Es decir, que en su título es La vida de Moreno, el pensamiento de Moreno, algo siempre sobre Moreno. Después tiene otro que es algo así como la amistad entre Moreno y Saavedra. Además de todos los otros libros, no sé, como 40 libros que escribió, que siempre está hablando sobre Moreno y la influencia de Moreno. Es decir, es como que sería como una especie de morenocentrismo y belgranocentrismo. Entonces, Sí, sí. pensar por qué se centraron tanto en estas dos figuras. ¿Qué tienen estas dos figuras que los hayan elegido como el epicentro de la revolución? Sí, además para mencionar que me pareció muy válido, Mitre escribió Historia de Verano y de la Independencia Argentina y después Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Y en estos dos libros creo que Mitre lo que quiere marcar solamente es, y marca la concepción general de la historiografía oficial, o de la historia oficial, que se tiene en cuenta a los grandes hombres y sus victorias militares, sus hechos de alcance patriótico, ¿no? Que solamente se limita a eso y no se limita, perdón, no se limita, no se tiene en cuenta, por ejemplo, el pensamiento político de San Martín, por ejemplo, que tenía, depende de otros autores que lo trabajamos en el primer episodio, podía tener una concepción más religiosa cristiana o también un poquito incaica, más que nada autóctono de América, ¿no? Pero siempre se limitó a sus hechos militares, tanto de Belgrano como de San Martín, porque San Martín tenía otro pensamiento, y Belgrano capaz era, bueno, de la fisiocracia desde el punto de vista económico, pero siempre se limitaba a los hechos militares, ¿no? Como era esa victoria de nación y de conmemorarlo siempre, se limitaba solamente a eso. Quiero agregar algo más que por ahí nos dale. sirva como puente para analizar luego el tema de la historiografía de izquierda. Dice en un libro Ricardo Levene sobre Moreno, dice, Mariano Moreno, que murió joven, es el eterno joven revolucionario. Es como el arquetipo, no sé, una obsesión en la historiografía argentina con el joven revolucionario que muere joven por la patria. Me hace acordar a otras figuras de izquierda, no sé, hay una pelota como para que pateemos dentro de un rato. Que mueren Obviamente, jóvenes, sí. sí, específicamente. Bueno, pero esta situación de establecer arquetipos, en realidad, o desde mi concepción, lo podríamos pensar con respecto a que necesitan héroes, y no los tienen, entonces los tienen que inventar. Lo inventan a Moreno como un héroe cuando no lo fue, porque, por ejemplo, todas las biografías de la época te dicen que Moreno no participó de la defensa o de la recuperación de Buenos Aires en las invasiones inglesas, y que no tuvo ningún tipo de participación en la revolución, y que podría, esto lo voy a poner así en este tiempo verbal, podría haber sido establecido en la primera junta por los comerciantes británicos, que se supone que es para quienes él trabajaba, masonería de por medio. Y esto de la construcción histórica no nació hoy, no nació en esta generación ni en la generación del 80. Nosotros tenemos, como dice José, la generación del 37. En el 28, en 1828, escribieron varios de ellos, le escribieron a Lavalle diciéndole: fusilalo a Dorrego y no dejes estas cartas se deben quemar o se deben destruir para que la historia no las conozca. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, bueno, construyamos las cosas de determinada manera y no se lo contemos a la historia. Y esa misma generación o esas mismas personas, cuando realizan el juicio a el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, en el juicio, cuando Rosas ya está viviendo en Inglaterra,
varios de ellos establecen, hay que decir que Rosas es el traidor, es el ladrón, porque no podemos dejarle a las generaciones futuras el juicio de la historia. ¿Por qué no le pueden dejar a las generaciones futuras el juicio de la historia? Porque la generación futura, si realmente estudiara la historia, se daría cuenta que los malos de la película podrían ser ellos, ¿no? O los traidores, o los equivocados, podrían llegar a ser ellos. Y ahí lo que dice José es que la izquierda no puede tomar a Saavedra como un héroe, porque Saavedra no es un revolucionario, y no lo pueden mostrar como un revolucionario. Y no lo pueden poner a San Martín como un revolucionario, porque San Martín, estando en Perú, quiso hacer acuerdos con las casas reinantes en Europa y con la Santa Alianza. Lo dice Pichirilli en su libro sobre San Martín. Él quería, que San Martín quería un acuerdo con la Santa Alianza que la dirigía el zar de todas las Rusias, a la Santa Alianza. Por lo tanto, no podríamos establecerlo desde el lado revolucionario. Y no podría ser un arquetipo de la izquierda. ¿Sí? No sé si... Sí, Sí, además, para la izquierda la Revolución de Mayo no fue una revolución. ¿Por qué? Primero, porque solamente considera que fueron, según este ensayo que mencioné previamente, porque primero, solamente hay cambios políticos, pero no cambian las estructuras socioeconómicas, ni la estructura social, ni la estructura económica. ¿Qué es lo que plantean ellos? Básicamente porque estas categorizaciones marxistas de estructura y superestructura, que la estructura se basa en los elementos económicos y materiales de una sociedad, y después superestructura en las instituciones y los discursos ideológicos, la moral, la iglesia, la política, el Estado, como que la parte política entra en superestructura y la superestructura depende de la estructura, no incidió en los cambios económicos y sociales, no generó efectos económicos y sociales, según este ensayo, ¿sí? Entonces, como no cambió estas estructuras, porque se seguían explotando, según ellos, a las clases populares, no fue una revolución. Solamente hubo un cambio de autoridad política, nada más. Pasamos de un absolutismo a una conducción política provisoria, porque fue provisoria en ese momento, de los terratenientes o de la gente con mayor poder adquisitivo en ese momento. Sí, más comerciantes que terratenientes, podríamos decir. José, Sí, dale. sí, porque Sí, no, terratenientes a partir de 1820 y pico, diría. yo que pasé por las aulas de la Universidad de Buenos Aires y me han bombardeado con las versiones de izquierda sobre la Revolución de Mayo y demás. Es decir, es cierto lo que decís, Santiago, pero también hay otras versiones. Como que dentro de la izquierda, como ustedes bien sabrán, es como casi sectas, en algunos casos, o partidos muy chiquitos, donde cada uno tiene hasta su propia interpretación. Entonces, hay como muchas versiones dentro de la izquierda sobre la Revolución de Mayo. Aquellos que dicen que no fue una revolución, otros que sí. Entonces hay toda una discusión ahí en torno a las etapas, porque esto tiene que ver con toda una discusión dentro del marxismo, si se tienen que cumplir ciertas etapas para pasar a la etapa siguiente, o si se pueden saltear algunas. Entonces, es como bastante complicado. Es decir, lo máximo que te puedo decir ahora, porque decir, no me puse a repasar las visiones de izquierda, porque tampoco hoy día, bueno, dentro de lo que llama la historia profesional, que también se podría debatir sobre eso, como no se las tiene mucho en cuenta, porque a veces son teorías medio tomadas de los pelos y bueno, por ejemplo, no sé, te cuento una rápido, decían, claro, que French y Beruti, porque se juntaban en la jabonería, eso ya era una fábrica y por lo tanto ya había capitalismo, cosas así absurdas, que toman un ejemplo y lo exageran hasta el extremo y que no tiene sustento. Sí, me parece muy importante agregar, y ya te dejo, Hugo, que el autor Miliciades Peña, ¿sí? Que corresponde a la historiografía de izquierda, que dice que la historia responde a leyes superiores que se materializan para la emancipación de la explotación, ¿no? Que, por ejemplo, la esclavitud o el colonialismo tenían que pasar
para que la gente esté liberada o no haya explotación de una clase sobre otra. Entonces dicen que es necesario, eso es lo que pasó, la esclavitud, el colonialismo o diversas formas de explotación, para que la sociedad progrese, y ahí tenemos el concepto de progreso, me parece que ahí le da un componente liberal a esa mirada historiográfica, para que no haya lucha de clase, o haya una sociedad sin clases. Sí, estamos de acuerdo en todo eso. El tema también podría ser una interpretación, que es la verdadera porque es mía. El concepto que decía José o el que decías vos del sectarismo o de una ideología, una historiografía de izquierda, que hay algo más que los engloba a todos ellos, más allá del sectarismo, hay algo que los engloba, y es este concepto posterior a la Segunda Guerra Mundial que tiene Gramsci y que desarrolla todo un concepto moderno de lo que debería ser la izquierda, o que lo que debería ser el comunismo, rompiendo con o con la mayoría de los conceptos del marxismo tradicional. ¿Mm? Y lo que te dice Gramsci, así muy sintéticamente, me van a decir de todo, porque obviamente lo estoy resumiendo muy poquito, en apenas unas palabras, es que hay que destruir el sentido de trascendencia de la gente y el sentido de sentido común de la gente, para poder construir. ¿Qué es lo que se hace cuando no se hace historia desde los hechos? Porque el hecho existió, es objetivo. Yo puedo interpretarlo y puedo estar en consonancia o no con José en la interpretación del federalismo en la República Argentina. Él está totalmente equivocado, pero no importa, pobre. Lo vamos a dejar que él siga con lo suyo, ¿no? Pero obviamente disentimos en la interpretación del federalismo, aunque él dice ser federal, pero yo lo dudo mucho, no importa. Lo voy a aceptar como un amigo y lo vamos a tener acá hasta que logremos convencerlo y que se venga a nuestro lado. Podemos interpretarlo de diferentes maneras, pero el componente general de las izquierdas está, que es la construcción. Ellos no te pueden hablar de la objetividad, porque cuando te hablan de la objetividad, la gente va a mirar el hecho histórico y va a decir, pero no es lo que me estás contando, es otra cosa. Y si es otra cosa, esto que me estás contando, lo puedo interpretar como una mentira, porque para ellos no hay verdad, no hay mentira, no hay nada, hay construcción. Entonces, ese componente general de todas esas interpretaciones, de la oficial o de la izquierda, existe, y ese es el problema con esas interpretaciones. Perdón que te interrumpí recién. No hay problema. No, estaría bueno un día también reunirnos acá, y Santiago nos vuelve a invitar. Obviamente. Bueno, sí, ambos nos invitan, porque son dos. Sí, totalmente. Siempre, con mucho gusto. No, podemos que haya un encuentro también para debatir sobre el federalismo, las distintas interpretaciones sobre el rosismo y demás. Ahí sí Hugo se prende fuego. Algo más para mí que es agregar muy importante, que tanto la historia de la izquierda o de la mirada de la izquierda como la historia oficial, es que no miran desde un lado más universal, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia oficial te lo ves solamente de lo político, / militar, si querés. Pero después tenés la historia de la izquierda que te lo ves solamente en categorizaciones que ellos utilizan, que son categorizaciones originariamente eurocéntricas, aplicadas a una realidad americana que no coincide. A mi entender, no coincide. Y por eso te digo que ellos como no reconocen que la parte política no generó efectos sociales o políticos. Entonces desconocen más que nada las particularidades complejas y esto quería agregar también a lo que dijo Hugo, que se ve solamente en hechos históricos y no se tiene en cuenta o la interpretación como un proceso histórico, porque hay una multicausalidad, está el hecho histórico en sí, y después genera ciertos efectos o consecuencias. Entonces, Revolución de Mayo, algunos, como lo consideró la historia mitrista, es la Semana de Mayo, o 25 de mayo de 1810, y nada más.
cuando se tiene en cuenta, o se tendría que tener en cuenta y se tendría que enseñar, invasiones inglesas, la caída de Fernando VII, si querés también las revoluciones, las primeras revoluciones liberales como Revolución Francesa o Revolución Industrial, porque da el origen a las ideas que se plasman en la Revolución de Mayo, y después los efectos que genera a nivel, qué sé yo, no solamente político, sino en otros aspectos, esta Revolución de Mayo, es decir, las consecuencias. Bien, ahí hay otro problema que habría que discutir. Historiográficamente, la historiografía verdadera, la que yo sigo, Menciónala, por favor. el revisionismo histórico. El revisionismo te dice que una parte del revisionismo, porque de pronto lo tenés a Abelardo Ramos, que es revisionista de alguna manera, pero es de izquierda, ¿sí? Pero el que más he leído yo te establece que las ideas de la Revolución de Mayo no vienen de Francia. ¿Por qué? No vienen de... Primero te dice, el hecho histórico es muy cercano uno al otro. El hecho histórico de la Revolución Francesa, Sí. más la Revolución de Mayo, es un hecho histórico muy cercano al otro. Te dicen que la Revolución Francesa puede haber encendido la visión de llevar adelante una revolución, pero la discusión del 25 de mayo, de esa semana de mayo, se aplica, si uno lee las discusiones que están hechas, las transcripciones, a la legislación y al derecho español. Es el derecho español el que le da a Buenos Aires la posibilidad de llevar adelante la revolución y decirle al virrey, te vas. Y si no lo creen así, podemos ir a la fundación de Asunción del Paraguay. ¿Cuántos representantes del rey enviados con título de gobernadores o de adelantados terminaron presos? Los asunceños construyeron un barco, porque no lo tenían, lo construyeron, lo subieron al enviado del rey al barco, lo enviaron a España engrillado y le dijeron al rey de España, que se supone que es un rey absolutista como Carlos o Felipe II, y le dijeron, este señor acá no gobierna, y no gobierna porque la ley española nos permite a nosotros decidir quién nos gobierna. ¿Sí? Ese derecho indiano español es el que se llevó a la discusión en la Semana de Mayo, y no esa de la fraternidad, igualdad y no me acuerdo qué más. Que postula la historia oficial. Que postula la historia oficial, y la de izquierda también, porque vuelvo a repetir, aunque sea medio pesado el asunto, no tienen cómo justificar lo que sucede. Entonces necesitan sus héroes y sus hechos históricos. Yo creo que las dos corrientes ignoran la herencia pre-revolucionaria o la herencia hispánica, a mi entender. Y algo más para destacar, me parece bien, que gracias por, no sé si corregirme, pero para aportar, Hugo, que este pensamiento político no fue uniforme en la Revolución de Mayo, porque tenías a los escolásticos, al liberalismo rusiano, si querés agregarle eso, ¿sí? Y cierta gente del medievalismo constitucional español, basado, entre paréntesis, derecho español, ¿no? Sí, sí, No, está todo eso. No, que quería por ahí retomar algo que recién estábamos hablando, que me parece que muy, muy importante. Vos decías, Santiago, que, bueno, como enfatizás esto en la historia oficial, pero yo me pregunto, ¿cómo perdura hoy la historia oficial? Porque si uno lee los manuales, no aparece más la historia oficial. Aparece justamente todos esos hechos que vos reclamás que se deben enseñar. Y yo pienso, ¿pero dónde está la historia oficial aún subsistente? Están en los actos escolares. Obviamente. ¿Por qué eligen determinadas fechas? Y, por ejemplo, ¿por qué no se celebra, no sé, las invasiones, la reconquista de Buenos Aires por las invasiones inglesas? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, en San Miguel, tenemos el río Reconquista, que justamente lleva su nombre por la reconquista de Buenos Aires a raíz de las invasiones inglesas? ¿Por qué no hay ningún acto recordando el nombre de nuestro río? Aunque sea municipal. Aunque sea municipal. Entonces, acá, es decir, perdura de cierta manera, pero en los manuales ya cuenta otra cosa. Entonces hay una especie de esquizofrenia. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa son los actos escolares. Sí.
Concuerdo. Igual en las discusiones en las salas de profesores está mucho más perdurable la historia oficial que el manual. El manual tal vez lo lee el alumno, pero no sé si los profesores, porque se quedan con lo que le enseñaron en el profesorado. Con respecto a lo del río Reconquista, vos tenés otro hecho. Visitando una vez nos llevaron a hacer un recorrido en Campo de Mayo, íbamos a visitar el monumento a las Malvinas, el cenotafio, pero nos llevaron a hacer un recorrido histórico. Y San Martín pasó por acá. El paso del río Reconquista queda a 200 metros de la ruta que comunica por adentro Campo de Mayo con San Martín. Vieron que si vos agarrás la ruta, pasás por la escuela de infantería, si mirás a la derecha, yendo para San Martín, si mirás a la derecha hay una calle que sale como para comunicarte con la autopista. A 200 metros de ahí hay un hito histórico que dice, por acá pasó San Martín con los granaderos a caballo cuando fueron a combatir contra la escuadra de los españoles en San Lorenzo. ¿Alguien estaba enterado de eso? Por ahí sí, por ahí no, pero el 90% de la gente de San Miguel no lo sabe. Y yo me enteré porque fuimos a hacer un paseo al cenotafio, pero la gente de ceremonial nos dijo, mirá, tenemos todas estas cosas para hacer, vamos, dije yo, llevemos a los chicos a todas esas actividades. Y ahí me enteré, porque en los profesorados tampoco te lo enseñan, ¿no? Es así Sí, como... además para agregar, en los actos, ¿qué es lo que pasa? Tenés a la gente que se viste del Cabildo Abierto, la gente que integró la Junta de Gobierno, los hombres destacados. Primer punto. Segundo punto, a los que son morenitos hacen, qué sé yo, llevando las dos cositas, los dos baldes de agua, o las chicas vestiéndose de morena para el tema de las empanadas. Los que son pueblos, supuestamente, son pueblos destacados, vestidos re bien, todo vestido elegante, muy eurocéntrico, todo demás. ¿A qué llamamos pueblo en ese momento, en esos actos? Otra idea en particular me parece a destacar. Ha perdurado como, no sé si ha perdurado, se ha naturalizado las propuestas o lo que propone la historia oficial con respecto a este proceso histórico. Se ha naturalizado. Por más que se ha criticado a nivel historiográfico, en la secundaria se ha naturalizado la historia oficial. Por más que nosotros lo critiquemos en la clase, se arman los actos de esa manera. Bueno, eso tiene que ver, volvemos atrás, con lo que se enseña en los profesorados, en los magisterios y con lo que perdura en los medios de comunicación masivos. De pronto vos escuchás a periodistas que se supone que son estudiosos o estudiados y te dicen que el revisionismo histórico es un movimiento totalmente inútil, que es un grupo de personas que están mintiendo continuamente sin saber lo que es en realidad un análisis histórico. Igual muchísima gente, o gente que tiene, vos los escuchás y tienen títulos universitarios, pero te dicen que Rivadavia era, como te lo dijo Mitre, el más grande hombre civil de la Argentina. Y vos decís, pero ¿y cómo? ¿De dónde? O que Sarmiento es el padre del aula, te dicen. O te vuelven a repetir que Sarmiento iba a la escuela hasta cuando llovía. Chango, preguntale a alguien de geografía o de cualquier otro, si llueve en San Juan. ¿Cuándo llueve en San Juan? Pero te lo repiten como loritos, porque... O un documental que hizo Pacho O'Donnell, que sí escribió una biografía de Saavedra. Pacho O'Donnell tiene una biografía sobre Saavedra. No, un capítulo de un libro de él habla de Saavedra. Fue a preguntar con una cámara a la Universidad de la UBA quién era el brigadier Saavedra. general don Juan Manuel de Rosas, y el 90% de las contestaciones en la Universidad de la UBA era que era un hijo de su madre, que era una porquería, un asesino, un ignorante, que era la barbarie. Entonces, qué sé yo si los manuales te lo dicen. Hay que ver, porque de pronto te dicen todo, sí, pero me lo dieron a... ¿Cómo es el que todos tienen que leer, que es dificilísimo de leer? Porque... Tulio Alperín Dongue. Ese señor. Me lo siguen dando a ese señor como
una biografía obligatoria. Y vos decís, pero Chango, está bien. ¿Hay algo nuevo para hablar? ¿Hay algo nuevo para leer? Bueno, Hay pero quería apuntar justamente, yo les había propuesto por ahí, charlar un poco de Saavedra, Moreno, las distintas visiones, pero ya que mencionás a Tulio Alperín Dongui, porque si uno agarra su libro, su famoso libro que se llama Revolución y Guerra, Tulio Alperín Dongui le daría totalmente la razón a Saavedra. Esta historia profesional de las universidades, eh, respecto a cómo interpretan la Revolución de Mayo, es la interpretación de Saavedra, no es la interpretación de Moreno. Entonces, hoy día, sí, la visión retrospectiva de Saavedra de lo que pasó en la Revolución de Mayo sería lo que dicen los historiadores profesionales. Pero, institucionalmente, el Estado sigue repitiendo la visión morenista y la de Mitre. Entonces, acá hay una especie de esquizofrenia pobre todos los que nos formamos en historia, porque una cosa que vos lo que aprendés en el profesorado, en la universidad, y después otra en el acto. Entonces vos decís, te cruzan los cables. Y... Sí. A mí me pasa, personalmente me pasa lo mismo. O sea, vos ves un acto y vos decís, o ponen 25 de mayo, Día de la Patria. Perdón, ¿había patria en ese momento? Hago la pregunta acá. Sí, la española. Pero era Sí, tu pero patria en ese argentina había, momento. ¿no? Ah, la patria argentina es otra Es cosa. una palabra, claro, capaz como la patria como la identidad del virreinato, pero ¿había una identidad nacional? No, a ver, no sé. No, y acá ¿Qué? quiero como repasar brevemente cuál es la versión de Saavedra de la Revolución, porque hay dos fuentes importantes de Saavedra, vamos a decir, sus memorias y después el juicio de residencia que se le hizo a Saavedra, condenándolo, que luego, bueno, lo condenaron al exilio. Bien, ¿y cuál es la versión de él? La versión de él es que fue una crisis de la monarquía, hubo una coyuntura donde la monarquía estaba en crisis. A raíz de eso, más la presión napoleónica, más la presión del imperio inglés, hizo que en ese marasmo institucional no quedó otra que las ciudades de América vayan asumiendo la autoridad. Es decir, había una crisis global. Entonces, la Junta de Buenos Aires no es distinta a las otras juntas que se formaron a lo largo del virreinato o en otros virreinatos. Entonces, es una visión global y realista. En cambio, la visión de Moreno, y él critica la visión de Moreno o de los morenistas, dice, los morenistas creen que la revolución se hizo por un par de intelectuales que se reunían en el café literario a discutir sobre Rousseau, cuando en realidad ellos esperaron que nosotros, las milicias, tomáramos las armas y saliéramos a la calle, porque en tanto nosotros no saliéramos, ellos no iban a salir a arriesgarse, es decir, hasta los estaba acusando de cobardes. Entonces, es interesante ese pasaje donde le pega un palo durísimo a los morenistas. Entonces, ahí son dos visiones totalmente distintas, y hoy día la historiografía, bueno, le da la razón a Saavedra, que es una crisis global que afectó a todos los territorios. Lo que pasa es que la visión mitrista, ¿por qué se centra en Moreno y en Belgrano? Porque está buscando como la excepcionalidad de Buenos Aires. Como que no fue Exactamente. una revolución más, sino fue la revolución. Como hubo algo endógeno, algo autónomo, que lo marca del resto, marca la diferencia con el resto, entonces cabría como elementos propios. Entonces está buscando, bueno, esto, la excepcionalidad, pero, bueno, tan excepcional, obvio que todo tiene su particularidad, pero tan excepcional no fuimos. Es decir, No, formaron obviamente. otras juntas en otros lados. Entonces, bueno, esto es una de Hay que entender que el fenómeno global es, no sé si el fin, pero sí una limitación muy profunda del absolutismo y el nacimiento de los estados modernos. Sí, podría ser una interpretación. Tiene que ver con Sí. a veces no se cuenta, pero la corona estaba quebradísimo económicamente, no tenía un peso. ¿Por qué no tenía un peso? Porque se lo gastaron todo en las guerras contra ingleses, franceses. Fue décadas terribles de gasto, donde encima los españoles perdieron casi toda su armada.
en el enfrentamiento contra los británicos. Entonces, ni tenían barcos. Es interesante leer la historia naval. Es decir, casi los españoles no tenían barcos para ir y reconquistar América. Es otra de las cosas. Sí, yo creo un dato histórico para argumentar lo que previamente dije. Una de las causas que se genera la Revolución Francesa es que la realeza francesa gasta demasiado dinero en la lucha de la independencia de Estados Unidos. Entonces genera un cierto debacle, o no sé cómo decirlo, una crisis socioeconómica en Francia, porque no había plata. No, pero Sintetizando tengamos en así. cuenta que lo gasta pensando en que en realidad Estados Unidos se lo tenía que devolver y los de Estados Unidos hicieron los vivos. No No se lo devolvieron devuelve, un no, centavo. eso punto No devolvieron un extra. centavo. Y Francia no tenía la fuerza para cobrárselo, digamos. Exactamente, exactamente. No, Los lo que digo, españoles a punto, participan también ahí y tampoco sacan un centavo. Es más, Un hay un rédito. montón de historias acerca de los combates que se dan en Florida, del gobernador español de Florida que ayuda a la independencia estadounidense, y hoy los norteamericanos le hacen actos en conmemoración de esos combates, nombrando al gobernador español. Exactamente, exactamente. Este, Bueno, ¿les parece que vamos recapitulando todo, haciendo como una conclusión grupal? A ver, historia oficial, bueno, como dijimos, no hay un pensamiento uniforme, se critica como que se naturalizó o se sigue dando en siglo XXI todavía en los colegios, precisamente en los actos escolares, que ignora la herencia española, tanto la historia oficial como la historia de izquierda, que no solamente es una visión única, como dijo José, en la izquierda. No sé si quieren agregar algo más ustedes, me gustaría escucharlos a ustedes. la visión revisionista en su gran mayoría no es una visión opuesta o que marque algo negativo con respecto a la iglesia, que no se habló hasta ahora. En esta charla no se habló nada sobre la Claro. iglesia o los conceptos o la iglesia en la revolución. El revisionismo no la ve como algo malo, no ve como algo malo a la iglesia ni al pensamiento de la iglesia. Es más, en la mayoría de los casos tenemos un montón de sacerdotes en la Semana de Mayo y tenemos un montón de sacerdotes en la Declaración de la Independencia. En el acta de Declaración de la Independencia había un montón de sacerdotes que oficiaban como diputados. Sí va a haber un anticlericalismo en la versión revisionista de la generación del 80 o la generación del 37, y sí hay un marcado anticlericalismo y un marcado anti-iglesia en la versión o la visión de la izquierda de la historia argentina. Y para decir algo así, para pelearme con José y seguir discutiendo con José, los manuales hoy en día sí tratan muchísimas cosas que antes no se decían. Por ejemplo, cuando yo estudié en la primaria o en la secundaria, que tenías el manual de Ibáñez, el mejor de todos los manuales, pero es una versión desde este concepto de construcción, no desde un concepto de historia objetiva, sino que es más bien socialista porque adhiere a esa idea de la construcción histórica, y a los profesores se les ha enseñado mucho, discutiendo con profesores muy jovencitos, con respecto a esta idea. Es todo construcción. Entonces, todo vale lo mismo. No hay una verdad. Hay algo que puede ser verosímil, pero no una verdad. No sé, José, si tenés algo para decir. Si no, no, el yo, viernes nos encontramos en la escuela. no, me pareció muy bueno tu resumen, Santiago, porque fue básicamente lo que estuvimos charlando, pero yo quiero dejar como algo por ahí para debatir en el futuro. Dale. El tema del fusilamiento de Liniers. Para mí, ahí es la cuestión central, porque para mí es el pecado, lo llamo así, el pecado original de la revolución. Y digo algo rápido, pero después lo podemos recuperar en otro encuentro. Digamos, los españoles, el virrey Elío, que fue nombrado por el Consejo de Regencia, en las cartas, en las instrucciones que él le dieron para cuando venía a Buenos Aires, decía: tenés que apresar a Liniers, porque Liniers está con el gobierno de Buenos Aires, está con Saavedra.
es la Junta de Buenos Aires la que manda a fusilar a Liniers pensando que Liniers estaba con los españoles, con el Consejo de Regencia. Entonces hay un nivel de confusión, de análisis del terreno político impresionante. Entonces, bueno, acá hay que discutir, hay que rever muchas cosas, que ver cómo muchas equivocaciones políticas por parte de los morenistas, y bueno, y el silencio, una de las cosas que llama la atención, el silencio de Saavedra respecto al fusilamiento de Liniers, ¿sí? Un silencio que se puede interpretar el dolor de que fusilen a su amigo, porque eran íntimos amigos. Entonces, bueno, ahí, eso para la próxima. Me parece muy, muy válido y muy bueno también. Y algo para destacar también que tanto la historia mitrista como la historia de izquierda a nivel general reducieron la realidad histórica a factores políticos, económicos, por separado, no relacionado en esos aspectos, y además se desconocieron las influencias del campo de las ideas, ¿sí? Es decir, de la mentalidad de la época, y además la realidad testimonial. Como vos mencionaste, José, nunca se estudió, mira, me entero yo ahora, porque me lo mencionaste vos, que Saavedra tenía memorias. ¿Por qué no se ve eso en la escuela? Me hago la pregunta yo. Eso es cortita, no tendrá más de 150 páginas, más o menos. La versión que yo leí. Casi sí, no es larga, no es larga. No es larga, no es larga. Bueno, se tendría que ver en el colegio porque es un personaje fundamental en la Revolución de Mayo. Si vamos a ver a Moreno, vamos a ver a Belgrano, me parece Saavedra se podría visualizar un poquito más. Además, y otro punto más, y no te interrumpo más, Hugo, que siempre se menciona, cuando se ven los actos escolares o cuando se estudia en el colegio secundario, se menciona a Moreno, se menciona a Belgrano, pero nunca se mencionó a las personas que fueron los vocales que venían de la iglesia, por ejemplo. Nunca se mencionaron. O se mencionan, se lo mencionan, no se lo explica quiénes son tampoco. Nunca se menciona realmente al primer presidente de la nacionalidad, si querés hablar de que empezamos con la identidad nacional y con un concepto de patria, nuestro primer presidente es don Cornelio Saavedra. Pero ¿por qué no se por su origen incaico. Podría ser una de estas cuestiones. ¿Sabes? Creo entender, si mal no recuerdo, que el que le logra levantar la pena de exilio a Saavedra es San Martín, cuando fue gobernador de Cuyo, porque Saavedra estaba exiliado en San Juan. Y logra levantar San Martín con un pedido así al gobierno, logra levantarle el exilio y Saavedra logra volver a Buenos Aires y fallece allá, creo que por 1820. Pero sí, totalmente... Sí, y para terminar es una menciona la historia de los vencedores, la otra menciona la historia de los vencidos. Ninguna de las dos menciona las dos partes. Hubo otras cosas también. Nada más para terminar eso. Bueno, les agradezco un montón a vos, Hugo, a vos, José. Tommy, si querés agregar algo. Sí, yo estuve un poco callado en este episodio porque estuve oficiando de productor silencioso, haciendo anotaciones y viendo todo así el tema de cómo trabajar un poco la edición, pero sí quería en primer lugar agradecerles por haber participado acá en este programa. Estuve escuchando también todo lo que ustedes decían y creo que es muy enriquecedor también para la audiencia, porque acá nos escuchan no solamente gente de la historia, sino también interesados, así que quieren saber un poco más, que les llama la atención. Esto es muy interesante para poder no solamente primero derribar algunos mitos, sino también para poder presentar cómo es el trabajo con la historia realmente. Así que no es solamente un cuento, sino que hay una profundidad, hay debate, hay análisis, ¿sí? Y también decirle a la gente que esto es solamente, incluso con todo lo que se ha charlado, solamente un esbozo de todo lo que se podría llegar a profundizar. Por eso, si alguna vez existe también la posibilidad, Santi, acá de poder seguir profundizando este tema, ustedes están totalmente invitados para poder seguir charlando sobre estas cuestiones. Sí, la verdad que me pareció un debate muy interesante y me gustaría hacer otro en un futuro cercano, la verdad. Totalmente. Les agradezco un montón a los dos, gracias Tommy, como siempre, y les agradecemos a la audiencia por habernos escuchado. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Dale. Gracias a todos. Un saludo, nos vemos. Acabas de escuchar a los profes del pasado.
No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.